Un viernes aprovechamos que salimos temprano de la preparatoria para acudir a la famosa fábrica abandonada al municipio de Panzacola, Tlaxcala. Éramos 4 chicos y 4 chicas, incluyéndome. Era mi primera vez entrando en aquella propiedad, así que como de costumbre tomé la mano de mi mejor amiga. Mientras que por la curiosidad por ver la ruina nos íbamos asomando y metiendo en los cuartos. Nos atrasamos y nuestros amigos siguieron adelante hasta el punto de perderlos. Antes de que eso sucediera, mi amigo David mencionó que en ese lugar vagaba el alma de un niño, pero la verdad no nos dio nada de miedo. Mi mejor amiga y yo nos detenemos a tomar fotografías ya que la naturaleza también había formado parte de aquella fábrica. Había pasillos con pinos y árboles alrededor de toda esta. Decidimos adentrarnos a la parte céntrica de la fábrica, parecía un gran estacionamiento, aunque no era fácil de definir por los techos y las columnas derrumbadas. Seguimos avanzando y los cuartos eran enormes y todos corridos. Los pisos estaban llenos de vidrios rotos, piedras y ese tipo de residuos. Hubo un momento en el cual a lo lejos escuchamos las risas de ellos. Lamentablemente no sabíamos lo que nos esperaba. Continuamos avanzando y el ambiente se sentía tan pesado y solitario que no solté a mi amiga para nada. Cruzamos un cuarto enorme haciendo ruido a cada paso sobre los vidrios rotos. Y ahí fue donde nos dimos el susto de nuestra vida. Claramente escuchamos pasos que se acercaban a nosotras. Fue tan grande nuestra impresión que nos quedamos en silencio. No pasaron ni 3 segundos cuando frente a nosotras pasó la sombra de un hombre. Me asusté demasiado que no lo pensé y me di la media vuelta, jalé a mi amiga y salimos corriendo. Les juro que nuestros corazones aceleraron al 100 y nuestras piernas nos pesaban. Y teníamos esa sensación como de una película de terror. Esa sombra nos venía siguiendo y ni siquiera recuerdo por dónde cruzamos para poder salir. El chiste es que cuando vimos la salida sentimos un gran alivio nosotras. Mi amiga se encontraba pálida y sudando al igual que yo. Aún no puedo explicar qué fue lo que realmente nos atacó aquel día, mucho menos se sabe por qué esa fábrica quedó en abandono. Lo único que les aseguro es que los sustos que te llevas ahí son indescriptibles. Hace unos 9 años, cuando era empleado federal, trabajé como diseñador gráfico. Me encontraba esperando a un compañero que había ido a recoger unos trabajos. Para pasar el tiempo me metí a la Catedral de la Ciudad de México y tomé varias fotografías en el interior de un celular. Llegó mi compañero y posteriormente, mientras revisaba las fotos, ahí me fijé que había una silueta en una de ellas. La bajé a la computadora y me di cuenta que era una persona su silueta. Lo más raro es que jamás la vi al momento de estar en la catedral. Aquí está la imagen que capté con mi celular para que ustedes juzguen. Obvio que a las pocas personas que les he mostrado esta imagen dice que está trucada o manipulada, pero les aseguro que es totalmente verdadera. Cuando tenía 7 y 8 años solía dormir con mi tía. En ese entonces ella, que es una mujer cristiana, solía ayunar 2 veces a la semana en la iglesia. Uno de esos días recuerdo haberme levantado muy temprano y para esto siempre solía dejar la luz prendida para poder dormir sin ningún miedo. Y era siempre mi tía la que apagaba la televisión cuando llegaba. Ese día estaba prendida y supuse que aún faltaba para que llegara a la casa. Serían como las 3 de la madrugada y para esos tiempos mis padres dormían al frente de mi cuarto. Tenía mucho miedo y quería dormir con ellos y luego de un tiempo tomé el valor para salir del cuarto y empecé a tocar su puerta. Pero ellos estaban profundamente dormidos y cada vez que tocaba el miedo se hacía mayor en mí. En ese entonces había 2 baños y uno de ellos estaba lejos del cuarto donde dormía. Quizás era por el miedo, pero tenía muchas ganas de utilizar el baño. Cuando fui pude ver que del baño más lejano salió una figura de un hombre o más bien la sombra de este. El sujeto en cuestión era muy alto y llegaba hasta el techo de la casa. Solo podía ver cómo se acercaba lentamente hacia mí.
Rápidamente me encerré en mi cuarto y pasaron 5 minutos y ya no podía aguantar las ganas de ir al baño. No sé cómo lo hice, pero abrí la puerta lo más rápido que pude y corrí hasta el baño. Ni bien llegué, lo cerré rápidamente con seguro. De reojo pude ver que ese hombre seguía allí parado, pero más cerca del cuarto. Estuve gritando desde el baño para poder despertar a mis padres, pero nada. Al parecer no me lograban escuchar. Luego de un rato decidí salir y llamar a mis padres desde mi cuarto. Al salir del cuarto pude ver que el hombre se encontraba a un lado de la puerta. Cuando llegué me encerré y empecé a gritar lo más fuerte que pude para despertar a mis padres, pero de nuevo no logré absolutamente nada. Al parecer todos mis intentos eran inútiles. Abrí la puerta un poco para que mis gritos se escucharan más fuerte, ya que el hombre había avanzado otra vez y se encontraba al frente del baño. Yo atemorizado no podía pensar bien, pero aún recuerdo que lo único que pasaba por mi mente era golpear la puerta de mis padres. Sin dudarlo volví a abrir y con todas mis fuerzas empecé a golpear la puerta. Cada ciertos golpes que daba giraba la cabeza para ver dónde se encontraba aquel hombre. Mis padres no reaccionaban y esa figura se encontraba cada vez más y más cerca de mí. Ya prácticamente se encontraba a centímetros. A punto de romper el llanto vi como mamá abría la puerta, la abracé con lo que me quedaba de fuerzas y rápidamente le señalé a aquel hombre. Pero en cuanto volteé la mirada no había absolutamente nadie. Mi madre, enojada y confundida, al final me dejó dormir en medio de ellos. Al día siguiente le conté todo a mis padres, pero no me creyeron. Le echaron la culpa a las películas de terror. Pero yo sé muy bien lo que vi y sé que eso no era para nada un producto de mi imaginación. Mi nombre es Edith y me gustaría compartir este relato que le sucedió a mi madre. Esta historia pasó en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Cuando mi hermana mayor era una bebé apenas de 6 meses, mi papá viajaba mucho por el trabajo, dejándola solas en una casa bastante grande. Pero él se sentía muy tranquilo, ya que en ese tiempo el pueblo era bastante seguro. En ese tiempo mis padres eran muy cercanos a un primo que vivía en la Ciudad de México, el cual iba a visitarlos bastante seguido a la casa. Él podía pasar días e incluso semanas ahí. De hecho, le costaba mucho trabajo despedirse y volver a su hogar a unas 5 horas de distancia. Cierta noche en la que mi papá se encontraba fuera de la casa, mi madre alcanzó a ver una sombra desde el ventanal de su cuarto. Asustada de que se tratara de un ladrón, tomó a mi hermana en brazos y con una pistola en mano se dispuso a ir a la casa de mi abuela. Llegó a su destino sin ningún contratiempo. Le contó a mi abuelita lo que había visto y él le contestó que había hecho bien. Después de esto le invitó a dormir en uno de los cuartos para que descansara. Ya entrada la madrugada, mi madre fue despertada por mi abuela. «Alguien te está gritando en la casa». Mi madre, un poco adormilada, dijo: «¿Cómo dice? ¿A qué se refiere?» «Sí, alguien te grita desde la casa». Mi madre salió a asomarse para estar segura de que mi abuelita no se estuviera confundiendo y escuchó: «Norma, Norma, Norma». Los gritos provenían de la casa y efectivamente alguien le estaba llamando. Era la voz de un hombre y mi abuelita para nada se había confundido. Mi mamá estaba atónita y no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Era demasiado tarde para que alguien la estuviese llamando. Y más extraño era que lo estuvieran haciendo desde la casa, pues ella recordaba perfectamente haber cerrado todas las entradas a esta. «¿Quién podría ser a estas horas?», dijo mi abuelita. «Quizás se trate de algo urgente. Vamos a ver quién es. Te acompaño». Y ambas se dirigieron a la casa con paso firme pero cauteloso para poder averiguar quién era la persona que llamaba con tanta insistencia a mi madre. Llegaron al destino y poco a poco fueron recorriendo todo el lugar. Los patios, la cocina, las 2 salas, los cuartos y hasta el sótano. Pero nada, no había rastro de persona alguna en ese lugar. Después de recorridos sin resultados, decidieron volver a la casa de mi abuela. Fue un regreso silencioso y ninguna dijo una sola palabra. Las dos tenían una sensación de desconcierto e incomodidad. No tenían ni 5 minutos de haber regresado cuando sonó el teléfono. Se trataba de una triste noticia. El primo acababa de fallecer hace apenas unos escasos minutos.
Mi abuelita y mi mamá voltearon a verse como entendiendo todo. El primo había ido a despedirse de mi madre esa noche. Desde muy pequeña he sido algo sensible con las cosas paranormales. He tenido varias experiencias, pero hay una desde que tengo memoria y está conmigo hasta el día de hoy. Siempre he tenido un terror a la oscuridad. Y mi miedo aumentó más cuando un día mi madre decidió que ya era tiempo de dormir en mi propia recámara. Para ese tiempo yo acababa de cumplir los 3 años, y el día que me tocó dormir sola por primera vez le pedí a mi madre que dejara la luz encendida. Pero ella simplemente me respondió: "No, hija, debes de aprender a dormir a oscuras. No es bueno que te acostumbres a dormir con la luz encendida". Así que mi mamá cerró la puerta de la habitación y quedé yo en total oscuridad. Los primeros días me costaba trabajo dormir, pero al fin de cuentas caía rendida. Solía taparme la cabeza con mi sábana para no ver alrededor del cuarto en total oscuridad. Y a pesar de que tenía una ventana, siempre estaba oscuro aún de día y con la cortina abierta. Una noche, cuando me disponía a dormir, algo en la esquina del cuarto llamó mi atención. De pronto se escuchó una pelota botar, así que me senté para poder ver qué había caído, pero por más que buscaba no lograba encontrar el origen. Solo me asomé porque no quise bajar de la cama por miedo de que algo me tomara de los pies. De repente escuché que donde se había escuchado rebote alguien estaba respirando, pero era como si le costara respirar con mucha dificultad. Volteé hacia esa esquina y a pesar de que estaba en total oscuridad, ahí sobresalía una silueta de un hombre, o al menos eso parecía. En ese momento me dio mucho frío e intenté gritarle a mi madre, pero no pude. Esa cosa avanzó hasta que se sentó al pie de mi cama mientras yo bajo las cobijas cerraba los ojos lo más que podía. Al día siguiente le conté a mi madre, pero ella me dijo que solamente había sido un sueño y que todo estaría bien. Pero eso la verdad no me tranquilizó para nada. Llegó la noche y volvió a pasar lo mismo. La pelota botando y ese hombre o esa sombra parada mientras yo me estaba tapando. Lo que cuento pasó varias noches hasta que a una de ellas me armé de valor e intenté llamar a mi madre. Pero antes de hacerlo esa cosa me hizo: "Shh". La verdad no sé si esa cosa pasaba toda la noche en la esquina, pues a mí me ganaba el sueño. Al día siguiente le conté de nuevo a mi madre lo que había sucedido. Ella incrédula me regañó por querer llamar la atención, ya que como estaba embarazada pensó que estaba celosa del bebé. Al insistirle mi madre me dijo: "En la noche vamos a rezar y esa cosa no volverá a molestarte". Y efectivamente esa noche rezamos y mi madre me dijo: "Me voy a quedar contigo hasta que te duermas". Pasaron los días y esa cosa no volvió a estar más en la esquina del cuarto. Al poco tiempo nació mi hermano y todo iba bien, pero al cabo de 3 años yo me encontraba jugando con mi hermano en mi cuarto, y de la nada mi hermano se dirigió hacia la esquina del cuarto donde yo veía esa cosa. Me llamó la atención que mi hermano estuviera ofreciéndole un muñeco a la nada, a lo que yo le pregunté con un tono de voz juguetón: "¿A quién le vas a prestar el muñeco, hermanito?". Él volteó y con su limitado vocabulario me dijo: "Señor, señor, él juega contigo y conmigo". "Pero ahí no hay nadie", le contesté. "No, sí, ahí está el señor", me dijo mi hermano. Me dio tanto miedo que salimos del cuarto y esa noche yo no pude dormir. Y aunque no veía nada, sentía que alguien estaba en el cuarto conmigo. Así pasaron los días y esa sensación no se marchaba. Un día, estando en la escuela, una de mis compañeras se acercó a mí y me preguntó: "¿Quién es ese señor de negro que había llegado junto contigo la otra vez a la escuela?". Ella me dijo que al llegar a la escuela un señor entró conmigo y me había seguido al salón, pero no salió al sonar el timbre. Yo me quedé en silencio a lo que ella me dijo: "Está bien, no me contestes si no quieres". Pasaron los días y una tarde que estaba haciendo mi tarea escuché que mi hermano estaba jugando en el otro cuarto, pero aparte de él estaba hablando con alguien. Pensé que era mi madre que estaba jugando con él, pero minutos después vi de rojo una silueta salir del cuarto de mi madre hacia el pasillo. La llamé pero no contestó y en ese momento mi hermano sale del cuarto y dice:
Mamá no, señor sí. Yo le pregunté de qué señor estaba hablando. El señor de tu cuarto, me contestó mi hermano. Una noche que me disponía a dormir, en la esquina del cuarto se encontraba nuevamente aquella sombra. Lo único que pude hacer fue taparme totalmente de pies a cabeza y me puse a rezar. Pero esa cosa insistentemente me hacía shh, shh. Quería que parara de rezar. Al escuchar eso pensé que quería de mí y por qué no me dejaba en paz y que me dejara sola. En eso me dio un frío horrendo y escuché en mi oído una voz ronca muy aguda diciéndome: nunca te dejaré, nunca vas a estar sola. Yo tomé valor, me destapé y corrí a encender la luz, pero al iluminarse el cuarto no había nada. Pensando en esa voz me pregunté a mí misma, ¿cómo pudo esa cosa saber lo que yo estaba pensando y contestarme? Al cabo de unos años nos mudamos de casa y pensé que lo dejaría de ver, pero no fue así. Unos meses después de estar en la nueva casa, al abrir la puerta del cuarto y estaba en la oscuridad la silueta de un hombre colgado en el techo. Se me erizaron todos los vellos de mi cuerpo y al momento que intenté gritar no pude. No me salía la voz y claramente escuchaba cómo crujía la cuerda. Luego escuché la voz de mi hermano diciendo: Manita, manita, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? En eso mi madre se levantó del comedor y se dirigió hacia mi cuarto y me preguntó qué estaba viendo. Ahí está, mamá, ahí está un hombre colgado en el techo. La verdad, luego de eso me desmayé y cuando desperté estaba en la cama con mi hermano, mi madre y su esposo. Todos al ver que despertaba me preguntaron qué era lo que había visto y les dije que había visto un hombre colgado. A lo que ellos contestaron que habían entrado al cuarto, prendido la luz, pero no habían visto nada. Tiempo después, cuando mi hermano tenía 8 años y yo 12, él se dio cuenta de que yo le tenía terror a la oscuridad. Una noche, ya para ir a dormir, él se adelantó subiendo las escaleras y en eso se para al pie de la escalera y me dice: disfruta la oscuridad, hermanita. En eso apagó las luces y sentí un miedo horrible, pues me había quedado totalmente a oscuras. Subí lo más rápido que pude y cabe decir que al pie de la escalera mi madre tenía un espejo de cuerpo completo. Así que cada vez que subía él te veía de frente. Al encender la luz unos escalones abajo y estaba esa sombra o ese hombre mirándome. Podía ver sus ojos blancos llenos de ira, pero así como prendí la luz desapareció. En esos segundos quedé totalmente congelada, lo que mi hermano al salir del cuarto queriéndose burlar de mí por asustarme vio mi rostro pálido. Solo se acercó a mí, me abrazó y me dijo: hermanita, perdóname, no te volveré a hacer ese tipo de bromas. El día de hoy, con 26 años, aún veo qué pasa. Ya no vivo en esa casa ya que hice mi propia familia. Pero tengo que admitir que últimamente, aparte de verlo pasar, escucho como si alguien estuviera caminando en la parte de arriba de mi casa. Esto me pasó cuando cumplí 7 años. Un día en casa estaba viendo televisión y se me hizo tarde. Me disponía para dormir cuando escuché un ruido. Fui a ver si había olvidado apagar la televisión, pero en su lugar había algo como una sombra. Recordé que mi madre siempre me decía que no debía de temer en mi casa, así que me volví a la cama para acostarme. No pasaron ni siquiera 15 minutos cuando volví a escuchar aquel ruido. En ese momento me asusté un poco y abracé mi almohada muy fuerte. Como había olvidado cerrar mi puerta, al fijar la vista en ella vi claramente una mano que me hacía una seña como diciéndome que fuera hacia donde ella estaba. Ahí sentí un verdadero terror que me quedé incluso sin voz. Ni siquiera podía moverme, así que respiré profundamente y como pude grité lo más fuerte que pude. Mis padres se despertaron e inmediatamente fueron hacia mi habitación y me preguntaron qué era lo que había pasado, qué había visto. Les conté lo que había visto y estaba tan mal que mis padres fueron con mi abuela, quien les dijo: tienen que poner enfrente de la cabecera donde duerme una Biblia y una cruz hecha con fósforo e hilo. Todo esto hasta que por fin la bauticen. Esa noche recuerdo que mi padre puso todo lo que mi abuela le dijo y se quedó a dormir conmigo. En la mañana cuando desperté vi mi mano derecha sangrar. Lo peor fue que mi sangre no se veía normal y se veía muy oscura para ser algo muy reciente. Así que desperté a mis padres y le mostré lo que había pasado.
En ese momento mi papá salió de la cama, tomó el teléfono y llamó al cura de la iglesia más cercana. El padre llegó después del almuerzo y me empezó a hacer preguntas. Si algo así me había pasado antes o si había visto cosas extrañas. Le dije que en la casa de mi tía, mi hermana, otra niña y yo vimos a un hombre alto y con muchos tatuajes en un árbol de aguacates que tenía mi tía. Le contamos a mis tías lo que habíamos visto, pero no nos creyeron. Solo habían dicho que todo había sido nuestra imaginación. El cura miró a mis padres y les dijo que tenían que bautizarme lo más pronto posible. Aunque aceleraron los preparativos para llevarse a cabo el bautizo, en una semana las cosas se pusieron peor. Llegó el día de mi bautizo, pero un día en sexto grado salía de la escuela y volví a ver a aquel hombre. Sentí tanto terror que salí corriendo y no me fijé que venía un carro y me atropelló. Duré 6 meses en coma, pero podía escuchar cómo mi madre lloraba por lo que había sucedido. Escuchaba cómo ella y mi papá se culpaban hasta que un día desperté. Lo primero que alcancé a decir fue que por fin lo había vencido. Aunque eso sí, aún puedo ver cosas extrañas. Mi nombre es Edgar y actualmente tengo 14 años y vivo en Adolfo López Mateos en la colonia Villa de las Palmas ubicada en Atizapán de Zaragoza. Esto que voy a contar me sucedió hace 4 años en el pueblo de Emiliano Zapata en el municipio de Villamar, Michoacán. Desde pequeño le ayudaba a mi abuelo con las vacas y eran vacaciones de Semana Santa. Habíamos llegado a su casa como eso de las 5 de la madrugada. Me fui con mi abuelo a las 5:45 y era muy temprano, por lo cual me extrañé. Vi cómo le colocó la silla al caballo y lo montamos. En el camino me iba explicando que no íbamos a ir al corral donde antes estaba, ya que estaba arreglando algunas cercas y debíamos de ir a otro corral que le habían prestado cruzando la carretera. Así que cruzamos el río que estaba ahí y subimos alrededor de medio cerro. Nos bajamos del caballo y me dijo que iba a ir por unas becerras que las había amarrado muy cerca. No eran más de 100 metros donde estaban amarradas, así que entré al corral y me senté en una piedra viendo alrededor el lugar. A mi lado derecho, al bajar la colina, parecían que habían escarbado porque había una bajada de alrededor de 2 metros, pero era imposible que hubieran excavado ya que no podrían cruzar el río. Me puse a observar las estrellas ya que aún se veían, pero en ese momento no sé qué me dio por voltear a ver esa bajada. Ahí pude ver una sombra negra con los ojos rojos. En aquel tiempo no tenía el conocimiento de qué hacer en ese tipo de situaciones, así que simplemente pensé que había valido madres. Lo único que se me vino a la mente fue empezar a rezar el Padre Nuestro. En ese momento escuché un aleteo como las vacas bramaban. Llegó mi abuelo y escuché cómo gritaba de maldiciones. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Me preguntó mi abuelo, a lo que le respondí que estaba bien. En la tarde le comentaba a mi abuela lo que había pasado y ella me llevó con una curandera a hacerme unas limpias. Pero hace aproximadamente 2 meses, a eso de la medianoche, estaba en el internet cuando observé una sombra que pasaba por la ventana. Pausé el video y presté atención hacia la ventana, pero no pasó nada. 3 semanas atrás había soñado que estaba fuera de mi casa observando un árbol de un vecino, y en una de esas ramas había una lechuza café muy flaca de grandes ojos. A las 2 noches volví a tener ese sueño, pero en esta ocasión eran 2 lechuzas, la café flaca y otra blanca, y ambas me observaban fijamente. Cuando volteé hacia las escaleras de un vecino, allí estaban otras 2 lechuzas blancas que también me estaban mirando. Cuando desperté de inmediato recé el Padre Nuestro y las 12 verdades del mundo para protegerme de alguna bruja, ya que mi vecino de enfrente tuvo su niño hace no más de 1 año, pero aún no se encuentra bautizado. Sumando que en la casa de al lado llegó a rentar un cuarto una pareja, y estos tienen 3 niños, del cual uno es un bebé. Un fin de semana eran las 12 de la noche y de nuevo por la ventana miré una sombra, pero esta vez parecía que estaba sobre el techo del vecino. Se encontraba observando mi ventana moviendo en círculos la cabeza, y ahora puedo escuchar de vez en cuando cómo tiran piedritas en mi ventana. Al parecer algo quiere que capte toda su atención. Desde pequeña he sido muy sensible para las cosas paranormales.
La historia que voy a contar a continuación me sucedió cuando yo tenía alrededor de 7 años. En ese entonces había en mi cuarto 2 camas ya que dormía con mi abuela. Ella solía coser y tenía una máquina de costura guardada en el cuarto durante las noches. Una noche cualquiera me encontraba acostada en la cama sin poder dormir. De repente miro hacia la máquina de coser y puedo observar a un hombre muy alto vestido de negro. Este hombre tenía cuernos y ojos brillantes y se encontraba recostado sobre la máquina de coser. Me estaba mirando fijamente y su respiración era fuerte. Mi reacción fue taparme de pies a cabeza con una sábana y empezar a rezar. Luego bajaba la sábana sutilmente para ver si aquel hombre seguía allí. Y efectivamente ahí se encontraba, así que me volví a tapar. Estuve así alrededor de unos 20 minutos, los cuales se me hicieron una eternidad. Yo podía sentir su presencia, pero nunca supe qué fue eso realmente. Mi abuela se encontraba profundamente dormida en ese momento y por más que le llamaba, ella no despertaba. Al otro día le conté lo que me había sucedido y me dijo que probablemente había visto al mismo diablo. La verdad, nunca supe hasta el día de hoy qué habrá sido aquella aparición. Mi nombre es Emma y esto me pasó en 1977 en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. En ese tiempo empecé a sufrir una serie de ataques después de ver la sombra de un hombre con sombrero y capa negra. Con estos ataques yo perdí el conocimiento y siempre terminaba en el hospital. Ahí nunca encontraron la causa de este mal, pero los ataques no cesaron por completo. Llegó un punto en que mis padres llegaron a internarme en un psiquiátrico porque decían que estaba loca. Al pasar de los años mi situación mejoró, pero mi madre me dejó de querer como hija debido a esto. Hoy con mis 53 años aún recuerdo bien esos episodios, pero jamás recibí un diagnóstico exacto ni de médicos ni de psiquiatras en aquellos hospitales. A lo más que llegaron a diagnosticar fue que era epilepsia, pero yo sé perfectamente que no era eso.